a todos, a todas, eh, a los que, bueno, a los que resistan. Mi exposición va a ser un poco distinta, quizá más conceptual y menos histórica, digamos, ¿no? Y la pensaba dividir en dos partes. Lo primero es leerles una nota mía que salió en Perfil hace, no este domingo pasado, sino el anterior. Algunos quizás la hayan leído, pero bueno. Donde en realidad se expone más bien mi visión de Roca, un aspecto de mi visión de Roca. Es breve. Y luego, por supuesto, veremos sucintamente la visión que uno de los autores desarrollistas destacados como Florit, Carlos Florit, tiene sobre Roca. Y por supuesto esa bibliografía me fue recomendada por mi mentor en estos temas que está sentado acá a mi lado, ¿no? Rosendo Fraga. Bueno, desde ya agradezco al Club de Progreso habernos acogido y a Rosendo habernos de alguna manera convocado en función de este, por ahora tan exitoso homenaje a Roca y tan importante políticamente, ¿no? Para el presente, no es solamente una cuestión de recordación histórica. Les leo esa nota. En realidad me habían preguntado por la transición, porque algunos medios como Perfil están muy convencidos que el año que viene vamos a tener un gobierno no kirchnerista. No es mi convicción. Yo creo que todavía eso está en verse. Los millones y millones de subsidiados van a votar por algún candidato seguramente kirchnerista, si es que el kirchnerismo consigue establecerlo, ¿no? Bueno, en fin, yo escribí así: se nos invita a pensar la transición después de más de 10 años de gobierno kirchnerista. No es la primera al cabo de 30 años de democracia ininterrumpida. Pero todas obedecen a un denominador común: ser igualmente ruinosas. La cosa estalla siempre por la economía. Economía está puesta entre comillas. Un mero síntoma incapaz de permitir ver el nudo de la cuestión. Estamos hartos, estoy harto, de oír hablar de inflación, o de la inflación, el déficit fiscal, la emisión monetaria, la cotización del dólar, el empleo público, la falta de inversión, el precio de la soja, las vacas vivas y las vacas muertas y, últimamente, los fondos buitres. En los días que corren, todo o casi todo se explica, entre comillas se explica, en función de los fondos buitres. Una suerte de metafísica del buitre. Tomemos distancia por un momento de esta jerga ininteligible y preguntémonos qué pasó. ¿Por qué han fracasado los gobiernos que rigieron el país desde 1983 en adelante? O para ser menos drásticos y admitir algunos logros, que en todos ellos los hubo, ¿por qué terminan tan mal? En cierta forma la respuesta es simple: porque no han sabido o no han querido llevar a cabo una gran política. Formular un objetivo común acorde a nuestra historia y a nuestras raíces, que movilizara las energías de la nación en pos de un mejor destino. ¿Qué han hecho en cambio? Adoptar irresponsablemente recetas extraídas de otras latitudes e implementarlas a contramano de la realidad y posibilidades ciertas del país. Primero fue el socialdemocratismo de Alfonsín, sucedido sin solución de continuidad por el neoliberalismo de Menem
y el progresismo de los Kirchner. Pero la sociedad argentina no es una pobre víctima inocente. Lo frágil y confuso de su identidad cultural, su falta de conciencia nacional, su dependencia mental, la tornan terreno fértil para el cultivo de las ilusiones políticas más descabelladas. Así, fuimos socialdemócratas en los 80, neoliberales en los 90 y hoy, todavía hoy, progresistas. Sin embargo, la Argentina fue capaz, en algunos momentos rutilantes de su historia, de llevar adelante una gran política, que en nada se contrapone a lo que hoy algunos políticos denominan ocuparse de los problemas de la gente, desentendiéndose desde ya de dogmatismos ideológicos inoportunos. Una gran política no es una ideología, una gran política no es una ideología, sino una orientación general provista, eso sí, de un ideario, palabra muy nuestra, ideario, a diferencia de la palabra ideología. Se cumple este año el centenario de la muerte de Julio Argentino Roca, conductor político de la generación del 80, que en base al proyecto nacional alberdiano construyó el Estado argentino moderno. Qué descaminados estaremos después de una década de progresismo para que hoy Roca sea una mala palabra, una personalidad política impugnada en nombre de unos románticamente idealizados pueblos originarios, entre comillas. Con la generación del 80 la Argentina implementó una gran política, sin perjuicio de las críticas que puedan efectuarse a este emprendimiento. La otra ocasión fue el proyecto conducido por Juan Domingo Perón desde 1945 a 1955. Representó el complemento plebeyo del proyecto oligárquico de 1880, a tal punto que puede considerárselo como contracara de un mismo proyecto. Desde entonces, nunca más hubo gran política entre nosotros. Pero atención, tanto en 1880 como en 1945, más allá de los protagonistas y de los hechos, hubo un pensamiento rector. No hay gran política sin pensamiento. Y eso es lo que en esta transición no vemos aparecer por ningún lado, ni en el kirchnerismo agonizante que busca perpetuarse, ni en una oposición tan fragmentada como menesterosa de ideas. Se discuten pequeñeces, no se piensa en el imprescindible rediseño de la patria, se parlotea sobre economía, ni se sueña con la formulación de una gran política. Los intelectuales mediáticos se ensarzan en polémicas ridículas acerca de izquierdas y derechas, como si en el mundo actual eso tuviera alguna relevancia. Sepa disculpar entonces, estimado lector, mi pesimismo en relación al porvenir. Esa es la nota.